y ábrenos los ojos a ese mundo que tú bastante conoces, no muy bien, pero bastante, para despertar el interés de los que estamos aquí y poder transmitir a nuestra gente qué es el Jaizkibel y qué es lo que ha sido a lo largo de estos miles de años. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como bien han comentado, el término de Hondarribia guarda infinidad de yacimientos arqueológicos que permiten conocer su ocupación por parte del hombre desde hace miles de años. La mayor parte de esos yacimientos se conservan, los conocemos y se conservan porque no conocemos muchísimos en el monte Jaizkibel. Las prospecciones realizadas por diferentes personas, prospecciones y algunas sondeos, excavaciones, hoy en día nos permiten conocer que el hombre ocupó Jaizkibel hace 150.000 años, por lo menos. Esas mismas, me refiero a hallazgos que se hicieron en Jaizkibel. Es un monte donde en superficie afloran, sobre todo después por las características del terreno arenoso, después de llover y lavarse los terrenos, afloran muchos materiales dejados por el hombre prehistórico en superficie. Entonces, en su momento se localizaron una serie de piezas talladas muy toscamente, se localizaron en la zona del faro de Iger una serie de piezas talladas muy toscamente que según patrones corresponden a esos 150.000 años de antigüedad. Posteriores trabajos en ambas laderas del Jaizkibel confirmaron esa perduración de la ocupación humana por parte de grupos neandertales, tanto que se habla ahora de los neandertales, por grupos de cromañones, que probablemente aprovechaban los numerosos abrigos. Bueno, el monte Jaizkibel es como una tarta, ya habréis observado muchas veces, hacéis excursiones, es el flis. Entonces, cuando una capa de estas, no hay cuevas, pero cuando una capa cae por su peso o por erosión o por lo que sea, se forman abrigos, se forman una especie de covachas, de resguardos. Entonces, el hombre prehistórico, en todas las épocas, seguro que ha vivido en esos covachos y que ha vivido en sitios preferentes, por decir de alguna manera, pues cerca del agua o al resguardo de vientos, haciéndose una serie de cabañas. Sabemos, como digo, por esos sondeos y por esas excavaciones, que ha habido una perduración en el tiempo y bueno, es muy importante que hace unos años se localizara en un abrigo, en la zona de Chorchipi, no sé si conocéis, en esta zona, hubo la suerte que a través de unos sondeos arqueológicos perfectamente organizados se localizara el enterramiento más antiguo que se conoce hoy en día en Guipúzcoa. Es un enterramiento de hace unos 8.300 años y es de un miembro de una partida de cazadores, recolectores de marisco y pescadores. Entonces, el terreno de Jaizkibel es muy ácido por su composición areniscosa y bueno, pues se dio la casualidad, y puede haber muchas más casualidades, de que en un momento determinado falleció o por un accidente o de manera natural uno de la partida y lo enterraron, como era costumbre, en el mismo lugar donde vivían, entre los restos de conchas, lapas, uñas de percebe y otra serie de materiales calcáreos, de manera que hubo la suerte de que la acidez del terreno no se comiera los huesos. Entonces, bueno, como voy diciendo, el hallazgo de todos esos yacimientos nos hace saber que desde hace 150.000 años hasta por lo menos esos 8.300 años, a través de los hallazgos ha habido una ocupación, pues yo me atrevería a decir que continua, del monte Jaizkibel, aprovechando sus recursos de caza, de pesca, de recolección de frutos en temporada, y suponemos que en esa perduración en el tiempo de ocupación del monte Jaizkibel
llegaría un momento en que hace unos 5.000 años los grupos que ya conocían una incipiente domesticación seguían acudiendo al monte Jaizkibel para alimentar sus rebaños y a la vez también para proveerse de caza, de pesca y de todos los elementos que se habían ido aprovechando en el tiempo. Digo de unos 5.000 años porque entre los yacimientos que se conservan en el monte Jaizkibel, además de los yacimientos en cueva, sabemos que se conservan una serie de sepulcros construidos específicamente para ese fin. O sea, hay un momento en que el hombre compagina los enterramientos en cueva con los enterramientos en sepulcros construidos. En la cueva se vivía y se enterraba, pero hace, como digo, unos 5.000 años se construyen unos sepulcros específicos. Esos sepulcros específicos son los dólmenes. Ahora comentaremos un poco, bueno, los dólmenes, habréis oído muchas veces monumento megalítico. El dolmen es el monumento primigenio de toda la serie de monumentos megalíticos, o sea, de estructuras construidas en general y para fines funerarios. Da la casualidad de que no solo en Jaizkibel, bueno, me imagino que lo veréis, os lo he señalado si puedo ver, en Guipúzcoa conocemos en la actualidad un total de 425 monumentos megalíticos. Bueno, luego iremos explicando. Os tenéis que ir haciendo un poco la idea de la palabra dolmen, cista, túmulo, cromlech y menhir. Son monumentos megalíticos de diferentes épocas, pero como digo, prácticamente con la misma finalidad funeraria. En Guipúzcoa, esos 400 y pico monumentos se distribuyen en lo que llamamos estaciones megalíticas. Las estaciones megalíticas no son nada más que agrupamientos de monumentos megalíticos siguiendo líneas de cordales de montaña. En concreto Jaizkibel, en concreto los montes de Oyarzun, Txoritokieta, Igoinakola en Hernani, Adarra Mandoegi. Y bueno, estas estaciones megalíticas, además de contener los monumentos megalíticos que se van declarando, están declaradas desde el 2003 bienes culturales calificados. Esta declaración lo que pretende es que todos estos elementos estén protegidos sobre todo ante las acciones forestales y de apertura de pistas que se realizan en nuestra montaña. Los monumentos megalíticos, como luego veréis, en realidad es una agrupación de piedras que muchas veces están ocultas por la vegetación y si no se sabe dónde están y no están señaladas, pues el que va con la máquina pues se lo lleva por delante o hasta aprovecha esas piedras para acondicionar la pista. Da la casualidad de que en los últimos años se han localizado unas nuevas estaciones megalíticas. Esta es la zona entre Berastegui y Gaztelu, es una estación megalítica. Y bueno, y aquí hay otra estación megalítica que es nueva, en la zona del Goibar, que en realidad está declarada bien cultural calificado en Vizcaya, porque en su momento los dos dólmenes que se localizan en Guipúzcoa se daban por desaparecidos al estar completamente cubiertos de zarzas. Bueno, a través de una serie de trabajos localizamos nuevamente esos monumentos megalíticos y como ya se había hecho la declaración esta que está señalada en rojo, pues cuando se hizo la declaración de los dólmenes de Vizcaya se incluyó como estación megalítica de Kalamua en Vizcaya, con la misma protección. Bueno, los monumentos megalíticos, como os decía, el primer monumento megalítico que se conoce es el dolmen. Habréis oído muchas veces la palabra dolmen y si vais a un diccionario en realidad lo que pone son dos piedras hincadas con una tapa. Eso no es un dolmen. Un dolmen en realidad es un sepulcro que tiene forma poligonal, los de Guipúzcoa normalmente rectangular, que está construido por unas paredes hechas con piedras hincadas
que a veces están hincadas, una serie de piedras verticales que a veces están hincadas en el suelo y a veces sobre el propio suelo, sujetas entre ellas, y cubiertas por una tapa. Esto en concreto es un dolmen que está muy cerca de Rentería, Aitzeta Cochapala. Esa estructura normalmente está orientada a la salida puesta del sol y varía, pues depende del sol, tiene una variación, depende de la estación en la que sale, y se puede llegar a ver por la orientación de la cámara el momento casi en el que está construido el dolmen. Es muy peculiar que los dólmenes tengan una de las losas un poquito más bajas que las... Imaginaros un rectángulo de piedras y en una de las que hace de lateral, en un borde, es un poquito más baja. Eso es para que en el momento de introducir un nuevo muerto en esa cámara, tuviera, igual que en nuestros panteones, tuviera un hueco por donde incluir el féretro, en nuestro caso. Estas estructuras se cubrían completamente con un amontonamiento ordenado de piedras que se llama túmulo galgal. O sea, lo que ocurre es que en la actualidad yo no conozco ninguno que reste completamente con su cámara y su galgal, su amontonamiento de piedras. Por un lado, porque estas sepulturas están relacionadas por la tradición con sepulturas de gentiles a los que se les enterraba con pellejos de oro, campanas de oro, palancas de oro. Entonces, en otros momentos, y yo creo que casi desde el momento en que se construyen, pues o va otra tribu a estropearle la tumba y a robarle lo que tiene dentro, o en momentos modernos, pues a cualquiera que su padre, su abuelo, le transmitía la leyenda de que contenía oro, pues en cuanto pasaba por al lado de un amontonamiento, lo que hacía era intentar ver si realmente tenía ese oro. Y luego, por otro lado, como veis, son losas bastante grandes. Entonces, hay momentos en los que cuando se construyen los caseríos, pues cualquiera de las losas que compone esta tumba pues le viene de maravilla para engancharlas al buey y llevárselas a casa y hacer el dintel. Este en concreto es el dolmen de Sorguineche en Álava, y veis que le falta completamente toda la cobertura de piedras porque se las han quitado en no sé qué momento para construir los muros, pues, o de un caserío, de una iglesia, de una chabola. Esto es en realidad lo que hemos comentado, es una cámara, es un recinto rectangular hecho con 4 o más piedras, y en el interior lo que hacen es introducir durante más de 2000 años los muertos probablemente de un determinado clan, porque además ante la cantidad de dólmenes es de suponer que como ahora tenemos nuestro panteón, antes los clanes tuvieran el suyo. Este en concreto es un dolmen, bueno, ya veis cómo está todo completamente rodeado de piedras, de lo que le queda de piedras. Suele ser muy habitual también que esas piedras que rodean la cámara tengan alrededor una serie de piedras hincadas para evitar corrimientos de losas hacia el exterior. Y de hecho en algunas excavaciones se ha podido comprobar que esos amontonamientos de piedras tienen también clavadas una serie de piedras alrededor para precisamente poder recrecer el montón, el túmulo, sin tener problemas. Lo normal, de todas formas, os paso un poco para atrás, hemos visto pues, estos dólmenes que son pues, realmente monumentales. Bueno, en concreto también esa relación que hemos comentado que tienen con los gentiles, además de tener con ese ser mitológico, el gentil, tienen también relaciones con brujas y hasta con la Virgen. Suele haber dólmenes, en concreto tiene una serie de erosiones que antiguamente no se entendía que eran naturales, y en este caso, por ejemplo, son unas erosiones que parecen pies, y aparece en este caso un pie grande, por decirlo de alguna manera, y un pie pequeño. Entonces, pues, ¿quién puede hacer eso? La Virgen en uno de sus paseos imprime su huella en la tapa, tal, y bueno, al final lo que es en realidad es una cristianización de un monumento pagano.
Bueno, de todas formas, como decíamos, en Guipúzcoa, aunque estos que hemos pasado por adelante son guipuzcoanos, los dólmenes de montaña son de dimensiones reducidas. Entonces, lo más normal que nos podemos encontrar en Guipúzcoa son estructuras como esta. Esto está en Cizurquil y, bueno, lo que podemos ver aquí es lo que os hemos comentado, una cámara de pie, una lateral, otra lateral, una de cierre y aquí está la tapada otra. Aquí lo que le falta es la tapa, la cubierta que cerraría ese espacio, más todo el montón de piedras que rodea. Normalmente estos dólmenes están en su gran totalidad, bueno, hasta por lo menos hasta que se descubren, completamente cubiertos de vegetación y completamente cubiertos de maleza, como es normal. Y bueno, pues lo único, pues hay que tener, pues como los que van a por setas, pues una cierta intuición y bueno, pues intentar descubrirlos. En cuanto a los lugares de donde se sitúan los dólmenes, hasta hace poco pues se decía que siempre estaban en las líneas de cumbre, en cumbres dominantes, en collaos con mucha visibilidad y bueno, la realidad es que están por todos los sitios. O sea, están en líneas de cumbre, están en cumbres, están en resaltes, están en laderas, están en rayanos de ladera. Hay dólmenes, no aquí en Guipúzcoa, pero hay dólmenes que están en la misma orilla de un río. Están por todos los sitios, por todos los sitios. El fenómeno, de todas formas, también muchas veces se ha vendido. El dolmen es un monumento muy representativo, entonces se ha vendido muchas veces como la representación de la prehistoria vasca, ¿no? El dolmen con el pastorcito y tal igual. Los dólmenes en realidad están por todo el mundo. Dólmenes, cajas de piedras, es lo más sencillo. Cuando tú quieres preservar a un difunto, a una persona querida, pues lo que haces es no lo dejas en superficie porque se lo comen las fieras. O bien haces un agujero, pero si tienes posibilidades, pues ese agujero lo revistes con losas y como los humanos somos así, cada vez pues, nos pasa en los cementerios. Muchas veces vas a un cementerio y no te hace falta saber quién es el que más posibilidades tiene en vida, ¿no? Porque tiene un mausoleo, pues bueno, esto es igual. Bueno, luego también intervendría mucho el número de personas que componían ese clan, porque claro, no es lo mismo arrastrar. Bueno, ahora ya que he dicho arrastrar, hay que tener en cuenta que en este momento no se conocen los animales de tiro, o sea, no se conoce la vaca, no están domesticados todavía la vaca, no está domesticado el caballo, entonces todo esto está hecho a fuerza y ingenio. Entonces, claro, no es lo mismo arrastrar bueno, y estos son dólmenes relativamente, vamos, miniaturas, ¿no? O sea, hay dólmenes en Bretaña y en Inglaterra que las piedras, pues la más pequeña tiene 20 toneladas. Entonces, ¿cómo se las ingeniaba esta gente? Pues a base, me imagino que, como digo, no conocían ni el buey, no conocían el caballo, mucho menos el asno, no conocían el hierro todavía. Para poder hacer palancas, pues lo más probable es que cortarían con sus herramientas de siles una serie de ramas y con esas ramas harían palancas para ir arrastrando la piedra desde pues, de donde la hubieran escogido. No conocían tampoco el rodillo. En muchas películas mal guionadas se suele ver cómo pues enseguida va una tribu, echan unos rodillos, ponen la piedra encima, la empujan y llegan al sitio. Bueno, aparte de no conocer el rodillo, porque no conocían tampoco el torno, no hay ningún árbol que cortándolo en su tronco tenga el mismo diámetro, con lo cual, aunque lo pongas en una superficie lisa, gira más por el diámetro una parte que otra. Y luego, aparte en el monte, pues aunque eches esos troncos, pues es muy difícil conseguir una superficie lisa. Habría que echar una de troncos en un sentido, los rodados en vertical y bueno. Entonces es muy probable que esta gente, pues eso, utilizando, tampoco puedes decir, bueno, pues eran muy... Bueno, precisamente las leyendas vienen los gentiles. ¿Los gentiles quiénes son? Los seres mitológicos de una fuerza descomunal
que viven en la montaña. Entonces sí se entiende. Joder, pues esos tíos si juegan con piedras, pues cogen esto, se lo meten en el bolsillo y lo traen. Pero la realidad es que no tenían más remedio que moverlo con ingenio. Y ese ingenio sería probablemente ramas y palancas de madera y mucha fe. Y luego, como digo, pues depende de los componentes del clan, pues serían capaces de trasladar una piedra de 20 toneladas o una piedra de 200. Sí que hay casos que se ve que la fe se suele decir que mueve montañas. Hay veces que sí se ha podido comprobar, y es muy bonito, además, que las piedras que componen esos dólmenes, pues igual las han traído de 2 kilómetros o de 3 con lo cual no solo es traer la piedra, sino es atravesar el monte todo lleno de árboles, todo lleno de matorrales, o sea, sería un trabajo ingente, ¿no? Bueno, a la par de que se construye... Bueno, esto es, por ejemplo, lo que os decía, el galgal. Esto es un dolmen, en realidad. Esto es la cobertura, lo que llamamos túmulo o galgal, de un dolmen. Esto es en el monte Andacha, y si podríamos ver una foto vertical, este dolmen lo que tiene aquí es en el interior un cráter. Y dentro de ese cráter están las losas, lo que queda de la losa de la cámara. Como digo, casi siempre sin tapa, o sea, lo primero que desaparece de un dolmen es la tapa. Y, pues se ve perfectamente cómo es la cobertura de las piedras. A la vez que se hacen estos grandes dólmenes, se hacen también unos dólmenes, por decirlo de alguna manera, en miniatura, que se llaman cistas. ¿Veis? Es una cámara más pequeña. Esto sería un lateral, estas dos formarían un lateral, una de cierre, otro lateral y otra de cierre. En su momento también tendría una tapa, y estas corresponden a enterramientos individuales, que posteriormente a los años se volvían a reutilizar. Pero los dólmenes son panteones y las cistas son enterramientos individuales. Son coetáneos. Lo que no sabemos, aquí tampoco, como es un terreno areniscoso, ácido, aunque el dolmen grande se excavó en su día, pues se extrajeron lo que ahora veréis, lo que contienen acompañando al difunto, los elementos que contiene acompañando al difunto, pero no apareció ningún hueso. En concreto, un poco por lo que os decía antes de buscar, y yo os animo además a que vayáis por Jaizkibel o por cualquier sitio a buscar, esta gran estructura se localizó en 1960 y esta se localizó en el año 2000 por una familia que fue a ver el dolmen, y mientras estaban almorzando, pues empezó uno a hacer con el pie. Aquí parece que hay una piedra, joder, si aquí hay otra, si aquí hay otra, y encontró pues lo que no fueron capaces de encontrar ni los que estuvieron ahí excavando, ni los que andamos prospectando. O sea que hay 1000 posibilidades. También coetáneos a los dólmenes y a las cistas, o sea, entre hace 5000 y 3000 años, se construyen también nada más túmulos, o sea, amontonamientos ordenados de piedras, pero que en algunos casos que se han excavado no contienen ninguna cámara en su interior. Si contienen a veces una pequeña cista, o sea, la última que hemos visto, una cajita, y contienen lo mismo inhumaciones, o sea, cuerpos que han introducido en ese montón de piedra enteros, y contienen también incineraciones. O sea, que se ve que también a partir de, pues no sabemos qué año, pero es a partir del 5000, desde nuestro momento, pues coexiste la incineración, la inhumación, pues prácticamente como ahora. Este es otro túmulo, ya veis, los diámetros pueden variar entre 20 metros y 2,50 de altura, y otros, pues tampoco, es que no hay tampoco ninguna proporción de monumento con el individuo o individuos que están, con el número de individuos que están dentro. Igual, si abriríamos, puede haber 20 dentro o puede haber uno. Porque otra cosa que no sabemos tampoco es el porqué de esas. O sea, puede haber en uno 20
20 individuos enterrados, en otro hay 200, en otro nada más 5, entonces esa variación también puede ser pues porque no se ha utilizado nada más que para eso, o porque en esas rebuscas de oro lo que ha ido es a buscar oro. Entonces, entre todo ese revoltijo de huesos, lo que ha hecho es sacar pues todo lo que ha podido y dejar pues una pequeña... Hay dólmenes que tienen hasta en el interior de lo que sería el enterramiento, tienen agujeros de hasta 2 metros de profundidad cavados en la roca. Por ese interés de ir, si mi abuelo me ha dicho que ahí hay oro, pues ahí tiene que haber oro, y taca, y taca, y taca, y dale que te pego, ¿no? Este es otro túmulo, que veis que es lo mismo, un amontonamiento, un chumbo de piedras y tierra. Bueno, unido a esa declaración, que este está muy bien, unido a esa declaración que he comentado del gobierno vasco, en Guipúzcoa hay en la actualidad unos 300 megalitos que cuentan con este hito. En Jaizkibel, por ejemplo, cuentan todos con esta señalización, que es en realidad un hito de piedra con una placa que indica el nombre del monumento, qué tipo de monumento es, pues, si es un dolmen, si es un túmulo, y la especificación de que es un monumento. Eso se indica en euskera y castellano, y bueno, pues esta es la tercera prueba que se hace de señalización, que desde el 2003 que se inició perdura la gran mayoría, pero anterior a esta señalización se hicieron otras 2 señalizaciones y bueno, algunas no llegaron a durar ni un mes. O sea, desde quemadas con una hoguera, cortadas con la motosierra, enganchadas con una cadena y bajadas a determinados ayuntamientos pues porque no se llevaban bien con, yo qué sé. Y bueno, una barbarie. Entonces, bueno, estas, por lo menos, lo que indican es al caminante, al que va, al montañero, al excursionista, pues que eso es una sepultura prehistórica, que tiene su interés, pues eso, pues para que la admire, para que la conozca y para que la proteja, para que la ponga en valor y bueno, toda esta historia. Bueno, como os he dicho, estos son sepulcros colectivos y hay, junto a esa idea de conservar, de preservar el cuerpo, parece también que hay una idea de que ese cuerpo, en su viaje al más allá, permanezca adornado o tenga herramientas o tenga elementos para poder llegar a la otra vida o al mundo que vaya, pues con elementos. Entonces, estos son elementos muy típicos, estos son hachas votivas. En realidad son unas hachas que tienen este tamaño. Están hechas en materiales muy duros, con lo cual el hacer ese hacha es una verdadera obra de arte, porque no tienen ni esmeriles ni nada más que otra piedra y tiempo y dale que te pego. Y son hachas que no sirven para cortar, no sirven, vamos, ni para enmangar. Entonces, muy probablemente era un elemento de prestigio, porque no en todos los dólmenes tampoco aparecen estas piezas. Aparecen también piezas que le sirven, esta pieza que sale aquí tan grande, en realidad es una pieza así, de 2 dedos, es una lámina, un raspador, eso es una especie de cuchillo. Eso, si haríamos la prueba, nos pegaría un buen tajo. Y luego en algunos dólmenes aparecen puntas de flecha. Esas puntas de flecha, hasta hace poco se decía que eran también elementos de ajuar que acompañaban al muerto para que en su vida posterior pudiera cazar y tal. Y bueno, en realidad ahora se viene diciendo, y yo creo que va más por esa idea, en que esta es la flecha que le ha matado al difunto que está, al que está en la tumba, ¿no? De hecho, hay casos, en Álava hay un dolmen que tiene más de 200 enterramientos, bueno, un abrigo que tiene más de 200 enterramientos, y entre esos 200 pues aparecen, no sé cuántos son, si 20 o 30, aparecen huesos todavía con puntas de flecha clavadas. Y bueno, eso pasa lo mismo, si te dan un balazo y te entierran, y si no te han sacado la bala, pues te pudres y la bala queda en el Aparecen también colgantes, probablemente al difunto le acompañaban, como en muchas culturas todavía hoy en día, y bueno, y como hasta hace poco en la nuestra, que al difunto se le acompañaba
con un rosario, una cruz, tal, pues son colgantes de diferentes piedras, generalmente duras, y luego sí que suelen aparecer fragmentos de cerámica. Nunca aparecen cerámicas, por lo menos en nuestro ámbito, no aparecen cerámicas completas, lo cual también es un misterio. O sea, puedes llegar a un... bueno, hay veces también que en esas violaciones de la tumba, una de esas grandes losas que hemos visto que hacen de laterales, al debilitarse el túmulo y al enredar, cae y sella en realidad el yacimiento. Bueno, pues aunque abras el yacimiento y no lo haya tocado nadie, aparecerán cachos de cerámica, pero nunca aparece una cerámica completa. Entonces, pues ahí está también el misterio de si esa cerámica, si en realidad se ha roto dentro de la tumba, deberían de aparecer todos los fragmentos. Está también un poco, pues bueno, pues es muy difícil también precisarlo, si eso pues hacía algún rito en el exterior del dolmen y lo que se metía acompañando al muerto eran los fragmentos. Bueno, ahora, después de haber visto esos dólmenes tan monumentales, en Jaizkibel conocemos la existencia de 6 dólmenes, de los cuales solo quedan 5. En la zona de Santa Bárbara, al lado del antiguo parador provincial, en 1935 me parece que fue don José Miguel de Barandiarán, por aviso de un sacerdote, me parece que era de aquí de Hondarribia, pues le advirtió de que había algo que parecía un dolmen, y efectivamente subieron y era un dolmen. Se catalogó, pero en 1955, cuando hicieron el parador provincial, lo arrasaron. Podían haberlo dejado en el jardín, pero bueno, eran otros tiempos y vete a saber si las piedras esas las utilizaron para... El caso es que los arrasaron. De los 5 dólmenes que quedan en Jaizkibel, no por su tamaño tienen menos valor, o sea, tienen el mismo valor que cualquiera. Además, se da la circunstancia que no está excavado ninguno, con lo cual, aunque nada más, en este caso, conserva una losa lateral y 2 de cierre, y probablemente aquí debajo de la tierra estará la otra, con todo el amontonamiento, es muy difícil que como decía antes, que por la composición del terreno resten huesos, pero sí que muy probablemente quedan esos otros elementos que hemos dicho, pues puntas de flecha, fragmentos de cerámica, con los cuales un arqueólogo puede llegar a saber con bastante precisión a qué momento pertenece. Suelen aparecer también objetos metálicos. Es un momento en que el hombre ya conoce el cobre, conoce el oro, por eso también las leyendas se han formado alrededor del gentil y las riquezas y tal. Una pepita de oro la puedes martillar y puedes llegar a hacer un hilo, puedes llegar a hacer una lámina. Entonces, en algunos dólmenes aparecen unos trocitos de oro como un cuarto de papel de fumar, un cuarto de una... y aparecen envueltos, con lo cual pues parece ser que sería un colgante de alguna persona distinguida o alguna tal. Claro, al haberse encontrado una pequeña cantidad de oro y la exageración y no sé qué y no sé cuántos, pues viene lo de el contener tesoros y tal. Este en concreto es un dolmen que se llama Chiñar, que tiene, luego igual veremos mejor, pero ahora los monumentos megalíticos se respetan, bueno, pues bastante, por decir la palabra esa, pero este en concreto tiene montado en lo que es la estructura del dolmen un puesto de caza. Y hoy en día también pues, los que utilizan este puesto están más civilizados, pero antes normalmente esto estaba lleno de cartuchos, botellas y de todo. Bueno, este es otro dolmen que se llama... Bueno, los dólmenes se denominan, o los vamos denominando, o bien con el nombre del lugar donde se localizan, y a veces con un nombre general, que es el cordal donde están, y con un número según se van localizando. En concreto a este le llamamos Jaizkibel 3. En realidad aquí veríais eso, el montón. Por aquí pasa el camino de Jaizkibel. Habréis pasado un montón de veces.
Esto me parece que le llaman Mendizábal en Arrilla, me parece que es la piedra esta. El senderito viene por aquí, bueno, está la señalización. Como veis, ya ha habido aquí algún gamberro que con una piedra o con, bueno, también van con herramientas, la ha intentado tachar, no sé con qué finalidad, pues el nombre o no sé, bueno. Y este dolmen lo que tiene es que el cráter este que tiene en el centro es porque en algún momento le han quitado las losas que componían la cámara. En el monte Jaizkibel hay muchas canteras y bueno, pues es casi normal que el cantero, si le encargaban hacer determinada pieza, le costaba menos sacarla del dolmen que ir a la cantera y fabricar y elaborarla, ¿no? Entonces, bueno, en concreto le queda una losa de la cámara en el fondo y el producto de su violación. Este es otro dolmen que se llama Jaizkibel 4 o 5, no sé cuál es ahora. Aquí el anterior estaría por aquí, o sea, aquí adelante. Hacia aquí iríamos camino Guadalupe. Entonces, bueno, ya veis también que está al lado del camino y de este dolmen lo que queda es el galgal, el amontonamiento de piedras muy disimulado, con dos losas laterales de la cámara. El sol además sale por aquí. O sea, pues si, bueno, ya lo veremos el sábado, quedan dos losas de la cámara y una losa de cierre. Parece que está también, porque al no tener cráter central, puedes intuir pues que ha pasado que le han quitado la tapa, ha pasado desapercibido y no lo tocó nadie. Habría que hacer una excavación. Este es un dolmen que es el primero que veremos el sábado, se llama Cioso. Está pues a unos 20 metros de la entrada a la pista general al monte Jaizkibel, una pista que tiene una barrera canadiense después de pasar Guadalupe. Bueno, este dolmen en concreto se ha localizado hace, pues no sé si 4 o 5 años, y se lo localizó un compañero. Bueno, en todo este lío pues hay arqueólogos, hay prospectores, prehistoriadores, y hay grupos también de excursionistas, de montañeros, que lo mismo que van a hacer una cima, pues van a ver dólmenes, a fotografiarlos, a ver cómo están. Y en concreto este dolmen pues estaba debajo de un zarzal inmenso, y el que lo descubrió pues le hicieron parar, lo cuento como anécdota, para que veáis que lo puede encontrar cualquiera. Estaban haciendo reparaciones en la carretera de Jaizkibel y le hicieron parar el coche. Y mientras estaba parado, pues le dio que ahí al lado tenía que haber un dolmen. Y efectivamente se fue con una navaja, empezó a cortar zarzas y encontró el dolmen. Ese mismo día estábamos excavando en la zona de Jaizkibel hacia Lezo. No sé si conoceréis, hay un herbazal que es como exactamente como un campo de fútbol que se llama Mukitar. No sé si habréis oído alguna vez. Bueno, estábamos haciendo una excavación y se había comprometido a venir a la excavación, no llegaba, y al tiempo, bueno, cuando ya nos íbamos de la excavación, vimos que venía todo sofocado, sangrando, la camisa rota, y decíamos, joder, pues, ha tenido que tener un accidente, se ha caído para algún barranco, y venía pues casi llorando de la ilusión de que había que encontrar un dolmen, ¿no? Joder, su ilusión máxima. Pero ¿cómo un dolmen? Joder, estaba ahí parado, me ha dado que ahí había un dolmen, me he liado con la navaja, joder, había dejado la piel, y bueno. Lo que sí es bonito es que este es el dolmen más septentrional de todos los que hay en Guipúzcoa. Bueno, y en el país, vamos. Aquí lo que es un dolmen que está también muy cerca, tiene canteras, y muy probable le quitarían la tapa, y varias toneladas de las piedras que rodeaban el recinto. Y entonces lo que queda es una losa de cierre. Bueno, antes os he comentado, tenía un guión y al final me he liado y me voy a liar más. Al difunto se le colocaba mirando en esta caja, se le colocaba mirando al sol, al nacimiento del sol. Y normalmente, normalmente no, la pieza que estaría, la piedra que está retorcida, esta estaría, en vez de en este sentido, estaría aquí. Esa es la que corresponde a los pies y sería más baja que el resto, para cuando querían meter otros cadáveres, saber que en el punto donde sale el sol, quitando las piedras de ese montón,
pueden meter otro cadáver. Bueno, este en concreto, como digo, pues es un dolmen monumental. Lo que pasa que la debilidad de la piedra, también la piedra de Heizkibel, además, bueno, además de ser dura y resistente, los canteros mismos dicen que la piedra que está en superficie, como es en este caso, no vale, está podrida. Y bueno, en este caso está, ya veremos el sábado, pues está que si la tocas, pues se deshace. Claro, hay que tener en cuenta también que estamos hablando de hace 5.000 años. Si este dolmen se ha realizado realmente hace 5.000 años, bastante tiene con subsistir en Heizkibel, cuando pues ha habido explotaciones pecuarias, ha habido vacas, ha habido caballos, ha habido explotaciones forestales, ha habido incendios, ha habido repoblaciones, y nadie le ha dado valor hasta que se ha descubierto hace pocos años y se ha señalizado, ¿no? Bueno, este es otro dolmen. Aquí estaría el parador el antiguo parador, en esta zona. Entonces, subiendo hacia la punta de Heizkibel, que algunos, bueno, que en la zona de Lezo le llaman Iskulin o Iskulain, está a la par del camino esta estructura. Y bueno, es lo mismo. Es muy difícil de fotografiar, es un chumbo con una depresión central, desde donde que en un momento determinado le han sacado las losas. Algunas de las losas perduran encima, ya lo veremos el sábado, perduran encima del túmulo. Y bueno, pues los topos, bueno, hay muchos, por ejemplo, para el arqueólogo, estos topos que a veces son, bueno, que a veces no, que son fatales para la fotografía, son muy buenos para el arqueólogo porque sacan piezas. Claro, todas las piezas que estaban en este interior, el que ha ido a buscar esos tesoros, las ha tirado sin ningún cuidado fuera. Entonces, con el tiempo esas piezas se han cubierto porque el monte crece. O sea, el monte parece que está inalterable, ¿no? O sea, que vas, no sé si os habrá pasado algunas veces, si habéis ido de niños al monte y vas ahora y dices, joder, pues si aquí antes había pues eso está tapado por 20 centímetros o por más de tierra, depende del movimiento ganado. Entonces, bueno, aquí el monte va creciendo, la superficie va creciendo, y hay veces que los topos, en su trabajo, lo que hacen es tirar fuera pues una punta de flecha, una cuenta de collar, donde se conservan dientes, muelas. Bueno, estos dólmenes, de todas formas, hace poco, lo voy a comentar, igual luego lo comenta alguien, hubo una falta de acuerdo entre los que realizan trabajos de desbroce y quien tenía que controlar que esos trabajos de desbroce no hicieran ningún daño, y hace cosa de 2 años un tractor pasó pues prácticamente por encima de todos los dólmenes. Ya se ha recuperado. Ahora, si no sabes lo que ha pasado, el monte es lo que tiene, que bueno, el monte es la naturaleza. Si no sabes, se recupera y bueno, pues ni te enteras de la cuestión. Este es un túmulo, un amontonamiento de piedras que puede llegar a ser un dolmen. Es lo mismo. Ya digo, viendo los monumentos que hemos visto al principio, pues te desanimas un poco, pero vamos, es una estructura prehistórica. Es un amontonamiento de piedras que en el centro tiene un hoyo, ya veis, esta depresión. Entonces, ante ese amontonamiento de piedras que no es natural y esa depresión, pensamos que por lo menos es un túmulo, y el día que se excave puede tener posibilidades de ser un dolmen. Esto está a 15 metros de la entrada del parador y no lo hemos visto hasta hace pues 2 años. Coincidió un día que habían cortado las argomas y desde el coche, pero sí hemos pasado por ahí. Bueno, pues para que veáis un poco, seguro que en Heizkibel todavía tiene que haber muchos más monumentos, muchos más megalitos que no somos capaces de ver. Bueno, en esta continuidad de aprovechamiento de los recursos de Heizkibel, de establecimientos de diferentes culturas, llega un momento hacia el 1400 antes de nuestra era, en el que los que
sin que probablemente una parte de los que visitaban, de los que vivían en Jaizkibel, cambiaran su rito de la muerte, o sea, que seguían enterrando en dólmenes y hasta me atrevo a decir en cuevas, llegan unos grupos que han adoptado una serie de costumbres que vienen del norte. Son lo que llamamos kroles pirenaicos y en euskera se llaman gentil baratza, mairu baratza y con otros términos. En realidad, estos monumentos cambian el rito de la muerte. O sea, los que utilizan estos monumentos cambian el rito de la muerte. Pasan de inhumar sus cadáveres en sepulcros, pasan a incinerarlos, pasan a deshacer el cadáver en una hoguera, recoger un puñado de las cenizas de los restos del cadáver junto a las maderas donde se ha quemado y construyen unos círculos de piedras. Construyen unos círculos de piedras para enterrar en su interior ese puñado, o bueno, a veces más cantidades, pero bueno, una pequeña cantidad que nunca es la de un cuerpo, o cuerpos, bien directamente en un agujero practicado en el centro, en un agujero practicado en el centro, a veces haciendo una pequeña caja de piedras y enterrando también las cenizas en esa caja, y a veces introduciéndolos en una cerámica, en un puchero, y ese puchero enterrándolo en el centro, o a veces una combinación de los tres, o sea, en el suelo, en la cista y en el puchero. Estos cromles, bueno, este es un fenómeno que es muy curioso porque normalmente, bueno, estas estructuras pueden ser individuales, pueden aparecer aisladas, pero lo normal es que aparezcan en agrupamientos. Esos agrupamientos, dentro de ese agrupamiento, es curioso porque no coincide ningún cromles en diámetro con otro, ni coincide en el número de piedras que lo componen, ni muchas veces coincide, o sea, y muchas veces lo que tienen es un testigo que nunca está puesto en la misma orientación, que es muchísimo más alto que los demás, es totalmente desproporcionado con los demás. Puede tener uno o puede tener varios. El problema de estas sepulturas es que como lo que contienen son cenizas, es muy difícil, bueno, y aparte que nos han estudiado muchos, es muy difícil saber si pertenecen, hombre, si tienes la suerte que igual aparecen pues dos cabezas de determinado hueso, pues ya sabes, del mismo lado y tal, que pueden ser dos, pero aparecen las esquirlas muy, muy fragmentadas y es muy difícil si hay 1, 2, 3 o 4 individuos. Y ocurre también, como en muchos, ocurre también que hay veces que se han excavado y que no aparece nada. Entonces, lo que no sabemos es si no se ha utilizado o se ha llegado a hacer como se hace ahora, que muchas veces vas con las cenizas de un difunto y lo que haces es, en vez de depositarlas, las puedes depositar en un lugar, las puedes aventar, las puedes hacer un montón, pues tienes un montón de posibilidades. Pero bueno, lo que sí parece es que a partir del 1300, 1400, antes de nuestra era, hasta bien entrada la historia, porque se da un caso de como digo, no se han hecho muchas excavaciones, pero en una excavación que se hizo en Iparralde, los huesos que aparecieron en el centro, además junto a unas herramientas agrícolas de época que coincide con la época, dieron una fechación de 1490. O sea, cuando se va a descubrir América, todavía parece ser que había gentes en las montañas que continuó, y bueno, y el cristianismo estaba perfectamente completamente arraigado. Todavía en las montañas parece que había gente que, aunque bajaba a la ciudad o al pueblo y era el más beato, cuando subía al monte pues seguía con sus ritos. Esa datación está desechada por muchos investigadores, pero bueno, pues al final, ¿por qué aceptas la de 3000 a.C. y no aceptas la de 1400? ¿no? Bueno, pues habría, no sé, bueno. Yo particularmente
sí que creo que todos estos ritos que perduran en el tiempo, que perduran en las culturas, perfectamente puede estar. Bueno, y de hecho, muchas de las costumbres y ritos y cosas que se hacían en los caseríos han perdurado en el tiempo y a nadie le ha extrañado, ¿no? O sea, se han adaptado. Por ejemplo, el que se entierre al muerte en los dólmenes, que estamos hablando de hace 5.000 años, que se le entierra mirando al sol. Cuando vamos a una iglesia también miramos al altar y estamos mirando en realidad al sol. Y cuando le enterraban en las iglesias, al muerto se le ponía mirando al altar, en realidad estaba mirando al sol. No sé, muchas la luz, por ejemplo, bueno, hay infinidad de, también te puedes dejar esa ventana que digo que tiene el dolmen para poder introducir más cadáveres, pues hay quien la interpreta que es una ventana para que todos los días los rayos de sol penetren en la tumba y iluminen al muerto en su camino, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues hasta hace poco en las iglesias se colocaban arguisayolas o velas, pero eso es hasta antes de ayer, para que el ánima fuera bien en su camino al purgatorio. Se colocaban cestillos con comidas. Estamos diciendo, joder, ¿para qué le ponen hace 5.000 años una cerámica o un puchero de madera para que se alimente en su viaje al más allá? Vaya tontería. Resulta que hasta hace poco se ponían cestillos con comidas para que la esencia, de esa esencia se alimente el alma en su viaje y a nadie le extraña eso, ¿no? Pero bueno, el asunto es que, bueno, como digo, estas sepulturas normalmente suelen estar agrupadas, suelen formar agrupaciones. Creo que la que más tiene pues son unas 20 estructuras, y vuelvo a repetir que nunca tienen, en esas 20 nunca habrá una de diámetro igual a otra, ni el mismo número de piedras, ni la misma forma de piedras. Lo único que sí tienen de curioso estos agrupamientos, que como están en los mismos sitios que los dólmenes, están en crestas, están en collaos, están en rayanos de ladera. Lo que tiene de curioso es que nunca están en el centro de la cresta, por decirlo, de la línea. Siempre están a un lado o a otro, y es imposible saber por qué. Esto, por ejemplo, esto es encauso. Si algún día vais a Articucha, si subís a Articucha, pues no sé, antes de llegar al collao de Biandiz, a mano derecha veréis un aparcamiento que está cercado con maderas. Esto está a 20 metros del aparcamiento. Si aparcas el coche y te sales al monte, lo ves, ¿eh? Suele ser muy normal también, lo mismo que los dólmenes, intentar hacer el máximo de monumento con el mínimo trabajo. Entonces, hay veces que construyen un cromlech en la llanura. Ya veis que las piedras, bueno, las piedras también a veces, ¿por qué son diferentes de unos sitios a otro? Porque en unos sitios se encuentran lajas de arenisca y este sitio es granítico, tiene diferente erosión y al final, después de tantos miles de años, pues las piedras han quedado redondeadas. Lo que os decía del mínimo esfuerzo es que hay veces que aprovechan chumbos naturales para rodearlos con el círculo de piedras y que parezca más monumental el monumento, ¿eh? Eso a veces también en los dólmenes también lo hacen. Te pones a excavar un dolmen y la mitad es falso. Está hecho aprovechando un chumbo. Lo que han hecho es construir la cámara encima del chumbo y rodear todo de piedras, que os ahorran pues la mitad de trabajo. Con lo que os decía antes de los crones, pues están en agrupaciones. Este en concreto es un conjunto de crones que se llama Eguiar. Si subís también algún día de Oyarzún a lo que mal llamado se llama Castillo del Inglés, porque no hay ningún castillo. Igual algún día habéis ido, mucha gente ve el cartel Castillo del Inglés, dice, joder, un castillo, todo del inglés encima. Y resulta que son las ruinas de la casa de un ingeniero inglés que, bueno, pues que dirigía unas minas. Esto lo podéis ver muy bien, se llega en 5 minutos desde el coche. Lo único que hay que tener cuidado de no dejar nada en el coche o dejarlo blindado.
pero es a 2 kilómetros de carretera, hay un aparcamiento a mano derecha y puedes ir, vamos, como estáis vestidos ahora, hace poco se acondicionó un camino para que fuera visitable por todo tipo de gentes. Y bueno, lo que os decía antes, bueno, esto es una agrupación, aquí hay un cromlech, ya veis que todos los testigos son diferentes, aquí hay otro cromlech, que tiene un testigo de casi 2 metros, aquí hay otro, este igual tiene este tendrá 5 o 6 metros de diámetro, aquí hay otro de 4, pero aquí hay uno de 1,5 metros. Y aquí lo que han hecho es aprovechar un resalte del terreno para, metiendo unas lajas en los sitios donde no hay roca, imitar un cromlech. Lo que tiene de bonito es que esa laja está subida desde más de 1 kilómetro. O sea, una laja que pesará pues cercana a los 100 kilos, la han cogido desde el fondo del valle y la han metido en ese agujero. Estas, sin embargo, son de los alrededores. Es lo que os decía antes, todos son diferentes, de diámetro, de tamaño. Esto es Eteneta, ese monte es el monte Adarra, y en la parte de atrás de la Adarra pues está este gran monumento. Esto se encontró hace unos años tirado, tendido y tapado por tierra, y bueno, se volvió a poner en pie y hay mucho ganado vacuno y caballar, y de rascarse pues lo volvieron a tirar, se volvió a enderezar y bueno, sigue, pues igual esto fue hace 10, 15 años. Esto lo que tiene también, aquí suele haber, esto que está blanco, bueno, mezclo un poco, pero eso está pintado por un imbécil que suele subir a sentarse aquí. ¿Veis que tiene una piedrita? Y entonces se suele comer una naranja y tira la naranja y no sé por qué pintó la piedra, pero ya veis que está pintada de blanco, se hizo una silla. Igual le recordaría la silla de plástico de casa o así. Y bueno. Esto está, si alguna vez habéis hecho la excursión de Urnieta a Arano, se pasa lado a lado. Y bueno, lo que os decía de que yo os animo de que vayáis al monte, pues a ver esto y otras cosas y a intentar ver más. A 50 metros de este monumento, hace un año se ha encontrado otro. Lo mismo, las vacas, bueno, ya andábamos un poco detrás de que ahí podía haber algo, pero tuvimos la suerte de ir un día que las vacas habían aplastado las argomas y hay un túmulo, un gran túmulo de 18 metros de diámetro, 1,5 metros de altura y bueno. O sea que hay todavía cosas por todos los lados. Estos son Oihanleku. Estos tienen también, los cromlechs tienen otra particularidad. Así como los que hemos visto antes, los dólmenes y las cistas aparecen aislados y estos aparecen en grupos, suelen aparecer también tocantes, los círculos aparecen secantes o aparecen tangentes. Y como no se han hecho excavaciones, pues tampoco se puede llegar a saber con nuestra mentalidad, cuando ves eso dices, coño, pues yo qué sé, serían familiares, serían un matrimonio, serían padre e hijo, serían... Lo que es curioso es eso, que hay lugares donde esas agrupaciones aparecen combinadas. Ya veis, aquí hay uno que está unido a este otro. Y el punto de encuentro de los dos, ya sean se toquen o se corten, suele estar rellenado de piedras más pequeñas. O sea que es perfectamente intencionado y lo que no sabemos es tampoco, pues si igual el enterramiento en vez de estar en el centro está en esa parte de contacto y bueno, tristemente como no hay ayudas, el oficio, por decir de alguna manera, de arqueólogo es muy duro, pues porque no puede trabajar. Lo ideal sería en Guipúzcoa no sé si son 135, pues creo que hay excavadas 2. Luego suele ser muy habitual ahora con el tema bueno, como os digo, estas son sepulturas de incineración. Tampoco lo que no sabemos, y no sé si lo he dicho antes, es que en este momento que había una serie de grupos que incineraban a sus difuntos y enterraban las cenizas, si perduraba la costumbre de seguir inhumando a sus muertos en dólmenes.
Puede ser, muy probable. Hoy en día nos pasa en nuestra cultura, ¿no? Unos incineran, otros se entierran, aquí suele ser, volviendo a la incineración, este es un sitio muy frecuentado. Esto está en la subida de Articucha, también hay un aparcamiento a mano izquierda y tal y cual. Bueno, es un sitio muy frecuentado y este normalmente todos los sábados está repleto de cenizas de difuntos, porque hay gente que en vez de aventarlas además las vuelca, como un flan de playa. Y entonces, bueno, suele estar todo lleno de montoncitos y una cosa muy curiosa que suele estar también lleno de flores de plástico. O sea, no sé, es una mezcla que igual algún sociólogo pues puede, porque no sé, puedes ir. Y bueno, y a veces, aquí precisamente varias veces han plantado cactus. Joder, no sé a quién se le puede ocurrir, pero bueno, son cosas que... Bueno, este es otro tipo, estos círculos de piedras también, además de ser simplemente, por decirlo de alguna manera, un círculo de piedras, hay veces que están rellenos de un montón, de un amontonamiento de piedras y tierra hasta arriba. Y bueno, en concreto, este está construido con piedras que están trasladadas 150 metros de donde afloran estas cuarcitas blancas. Y lo que os decía antes, esto es una cresta y lo que en vez de estar, el sitio mejor es la cresta, está en una ladera. Lo que tiene además es que para que el monumento dé sensación de horizontalidad, de nivel, las piedras que están contra la ladera tienen que ser mucho más grandes que las... Pero lo que indudablemente tiene algo que ver que no somos capaces de... ni seremos, vamos. En este mismo momento que construyen los cromlechs, erigen monolitos, erigen menires. Tampoco sabemos el porqué, pero en determinados lugares que tampoco no tienen nada que ver con nada, ni con visibilidad. Bueno, hay un montón de teorías, pues que se colocan en sitios para marcar pastos, para marcar territorios de caza, para marcar caminos, bueno, pues yo creo que no tiene, porque están por todos los sitios, o sea, lo mismo están en una cima que en una ladera, que en un... Entonces, bueno, estos son bloques de piedra que yo más creo que tienen que ver con tal y como nosotros, cuando hay o hasta hace poco, cuando había un accidente, colocabas una placa al lado de la carretera, o hasta en la Edad Media, por ejemplo, bueno, y más entre los siglos XIV y XVIII, se colocan estelas. Las estelas discoidales, ya conoceréis, es una piedra que tiene la cabeza con forma de disco y un pequeño pie. Se ven mucho en Iparralde, en los cementerios. Pues esas, además de colocarse en los cementerios, se colocaban en los bordes del camino cuando había habido pues un fallecimiento de un peregrino, de un caminante, pues que había muerto de muerte natural, un asalto, un no sé qué, y depende de... Entonces yo creo que estas era algo parecido. El hecho es que sí que están en algunos puntos significativos, y muchos de estos se utilizan para... Hoy en día sirven como mojones. Están colocados, como digo, hace 3.000 o más años, y en la actualidad se graban. Este es Escoriaza, número 3. Bueno, pues dentro de lo malo... Este, por ejemplo, es otro monolito que está en Astigarraga. Esta es una piedra que tiene, pues tendrá 2,30 metros de altura y 1 metro y pico de anchura por 20 de grueso. Esta está traída desde más de 4 kilómetros. Desde, no sé si conocéis las áreas recreativas de Listorreta y todo, no sé, alguna vez, pues esta está traída de esa zona del Andarvaso hasta casi la punta de Choritoquieta. Y bueno, probablemente está colocada por el hombre prehistórico en ese momento, y en otro momento más reciente, cuando tienen que amojonar Astigarraga y Rentería, al separarse Rentería de Oyarzún, pues se utiliza como mojón. En muchos casos suelen tener una cruz, se cristianiza. Como son puntos de referencia, también son puntos donde antaño se hacían romerías, se hacían fiestas, tal y cual, y bueno, lo primero que se hace es cristianizar.
es sacralizar la pieza con una cruz. Y bueno, este está entre manzanos, está bastante bien conservado. Esto está también depende del material, pues utilizan la piedra, una laja o un bloque. Esto está cerca de la Darra, subiendo de Andoain. Este en concreto estaba caído, estaba prácticamente caído, y hace 2 años se hizo una excavación arqueológica y lo pusimos en pie. No apareció nada en la base, apareció que estaba bien calzado con piedras pequeñas. Lo raro es que, y por eso se estaba basculando, a 40 centímetros esto estaba apoyado en una gran losa de 2 por 2 metros. Es también un poco extraño, porque si quieren que esto si hubieran querido, o hubiesen querido que esto se hubiera mantenido en pie por los siglos, pues lo que tenían que haber hecho es clavarlo en el suelo, no colocarlo encima de una piedra. Pero bueno, el asunto es que se ha vuelto a poner en pie, no apareció ningún material y creemos que está relacionado con la edad del hierro, pero tampoco se puede afirmar si lo han colocado hace 200 años. Este es otro, este está en la Sierra del Guea, al lado de los eólicos. Este es el monolito más grande, el menhir más grande que hay en Guipúzcoa, 5,40 metros. Coincide, al otro lado está la llanada y entre las nubes estaría Vitoria. Y bueno, se cuenta, porque nadie lo ha podido confirmar, que en la guerra civil sí que aquí hay por delante unas líneas de trincheras. Entonces dicen que, yo he intentado varias veces hacerme la idea, dicen que se veía en pie desde Vitoria. Entonces, que era un punto de referencia para saber dónde estaban las trincheras. Entonces lo tiraron para que no se vieran las trincheras. El enemigo no creo que fuera tan tonto de no saber, pero bueno, el hecho es que se tiró y ahí está. Lo respetaron los eólicos, porque justo cuando comenzaron a hacer las líneas de eólicos, salió la ley se reformó la ley de patrimonio. Y bueno, es curioso que tiene que estar, la ley de patrimonio dice que todo lo que se levante dentro de esos círculos rojos que hemos visto al principio, tiene que alejarse, me parece que son 10 veces la altura que tenga del monumento más próximo. Aquí no se cumple porque las torres del Guea tienen no sé cuántos metros y tendrían que ir a medio kilómetro o más de aquí, pero bueno, lo han respetado. Y de hecho sirve como mojón. Este es el mojón entre Álava y Guipúzcoa. Bueno, pues después de haber visto eso y haber visto que es un cromlech y tal, esto es lo que tenemos en Jaizkibel, que no son... esto lo veremos el sábado. El parador de Jaizkibel estaría por aquí. Y bueno, lo que vemos aquí es bueno, hay que imaginarse un poco un círculo o parte de un círculo de piedras. Igual aquí se ve un poco más. Parte de un círculo de piedras. ¿Por qué no queda el resto? Pues como os decía antes, porque en esta parcela en concreto, en los últimos años, pues ha sufrido, pues no sé si 2 o 3 repoblaciones, 2 o 3 incendios, 2 o 3 rotulaciones, y hasta que pues hemos podido andar detrás, pues eso, pues le han caído árboles encima, se han hecho arrastres, ha pasado el tractor por encima, y luego, como os decía, pues la piedra es débil, la piedra no tiene, geológicamente es floja, y bueno, pues simplemente las ovejas, al arrascarse, que se arrascan, pues con los árboles y con todo, pues a base de una oveja, otra oveja, pues al final se cae. Esto se llama Jaizkibel 2. Este es un conjunto que tiene 5 cromlechs. Desgraciadamente también, como os he dicho antes, los tractores pasaron por encima de alguno de ellos, y hoy en día, ya lo veremos el sábado, bueno, donde creíamos que había 4 o 5 cromlechs, pues ha resultado que hay un cromlech de, pues son 6 o 7 metros de diámetro, con testigos de algunos de más de 1 metro. Entonces, bueno, me imagino que se reparará, y se procurará su conservación poniendo un vallado, porque claro,
Otra de las cosas que tiene esta zona es que hay ganado vacuno y caballar. Entonces, a base de rascarse, pues si no se pone una valla, acabarán cargándoselo. Este es el mismo cromlech, no sé, diferentes vistas, es un poco porque es la mitad de un círculo de imaginación. Esto es otro cromlech, otro del grupo. Aquí le faltarían las piedras, pero en el resto con un poco de forma, veis que forma un círculo. También se da, ahí arriba, mira, precisamente está también, porque tengáis referencia, esta es esa piedra que hemos dicho antes, de homenaje a Mendizábal. Claro, lo que tiene es que toda esta zona de aquí también ha sido zona de canteras. Entonces, pues muy probablemente también en algún momento, si tenía esa tumba alguna piedra un poco hermosa, pues el de la cantera lo que ha ido a coger esa piedra en vez de tenerla que arrancar. Y bueno, lo que tiene es que, como en otros muchos lugares, los dólmenes pues carecen un poco de atención, ¿no? como otros muchos monumentos. Entonces, esto es el dolmen de Achiñar, que encima, que si cuesta mucho verlo y captarlo para el no entendido, pues lleno de zarzas, lo único que se ve, lo único que aprecia el que va a visitarlo es la señal. Entonces, bueno, hace poco pues se han desbrozado bajo control arqueológico, no se deja que se corte con cuchillas, se tiene que cortar siempre con pita, porque con la cuchilla en 2 movimientos puedes marcar con cruces o con otros signos las piedras, aparte de romperlas, y el día que se vaya a hacer una excavación pues puedes llegar a interpretar como que se ha cristianizado o que se ha hecho determinada marca, y se ha hecho en el año pues, 2000. Y bueno, esto por ejemplo es el dolmen de Cioso, que hemos dicho antes, que es el que encontró este chico que se rompió la camisa y tal igual. Pues ya veis que está completamente lleno de zarzas, y bueno, pues esto es lo que, limpiándolo, es un poco difícil de apreciar, pero bueno, este es el chumbo, el galgal, el túmulo, ya veis que tiene que hacer una pequeña elevación, y aquí estaría la cámara, bueno, está, de hecho, la cámara. Y bueno, pues esto veremos el sábado. Lo único que se me ocurre es eso, pues que el patrimonio, bueno, que volver a repetir que en Jaizkibel, bueno, en Hondarribia, en todo Hondarribia y en Jaizkibel en concreto, queda un gran patrimonio arqueológico, con muestras quizás de las más antiguas que se conocen en Guipúzcoa, y que esas muestras arqueológicas, esos signos arqueológicos, nos hacen poder entender que el monte Jaizkibel, Hondarribia, ha estado ocupado continuamente desde hace 150.000 años. Entonces, pues bueno, lo que requiere es que intentemos mantener ese patrimonio para que futuras generaciones también sepan esa historia, esa prehistoria y lo que tiene Jaizkibel, para que las siguientes generaciones lo puedan ver, y bueno, pues intentar disfrutar al máximo de ese patrimonio. Y lo mismo que se sale al monte a ver flores y plantas, o sea, y árboles y tal, pues yo creo que da mucha riqueza saber que en el recorrido de Jaizkibel, que pues poder saber que pasas pues por una fortificación de 1900, por unos torreones, por unas trincheras, y de repente llegas a un sitio, coño, joder, pues si resulta que esto es una tumba de hace 5.000 años, y que te dé ese cuartelillo de, ¿cómo va a ser de 5.000? Joder, pues sí, hace 5.000 años aquí los pastores, el no sé qué tal, joder, pues mira, otra tumba, otra tal, otra, disfrutar, ¿no? Te da un poco de vida. Y luego, pues intentar, como digo, intentar proteger, intentar enseñar a los jóvenes y intentar buscar vosotros, ¿eh? Seguro, de verdad, que si vais, vais a encontrar. Lo que sí, antes he comentado, y es como una, no sé si es recomendación o qué es, como digo, en Jaizkibel es un lugar donde hay infinidad de yacimientos, y muchos de esos yacimientos, cuando llueve, se deslavan, por decirlo de alguna manera,
Y hay veces que hay piezas en los caminos, lo mejor es no coger. O sea, dejarlas, no valen para nada, no tienen ningún valor económico y pues tampoco tienen, de no ser, vamos, es muy difícil que tenga un valor pues artístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces lo mejor es dejarlo, o si vais, Jaizkibel por otro lado, con lo que os decía antes, está todo lleno de abrigos, de refugios, si antes hemos estado comentando que la pena también es que no hay, pues igual, no sé si es lo acertado, pero suficiente carga de ganado como había antes, de manera que los barrancos estuvieran limpios y tal, pero meterte hoy en día por un barranco de Jaizkibel, joder, pues es una experiencia, o sea, muchas veces es que te da hasta yuyu, ¿no? Como se suele decir, te metes ahí y empiezas a ver refugios, bordas, abrigos, tal, y es lo que te... Joder, aquí, pero ¿cómo? Hoy en día vas y dices, joder, aquí no ha vivido nadie, joder, no ha vivido nadie, han vivido pastores, leñadores, carboneros, canteros, gabarreros, bueno, pues de todo, ¿no? Y bueno, esa es la riqueza que tiene Jaizkibel, que pocos montes tienen esa historia seguida y tan dilatada. Y bueno, y luego, pues si tenéis algún día, encontráis algo, tampoco no tengáis vergüenza de, esto ya estará visto. O sea, hay cantidad de cosas que están al lado de los caminos y precisamente esa cercanía ocasiona que todos digan, joder, eso ¿cómo no van a ver eso? Joder. Entonces, pues, no, pues si cualquier día intuís que encontráis algo, venís aquí mismo a Arma Plaza, lo comentáis y ya os pondrán en contacto sin ninguna vergüenza ni nada. Nosotros estamos encantados y la mayor parte de yacimientos que se encuentran o que se han localizado es por el aviso de personas ajenas al arqueólogo, sino que, bueno, pues amantes del patrimonio de su pueblo y que, bueno, sin ningún problema. O si veis roto algo también, pues venís a... Oye, no sé, que he visto la señal esa rota o que he visto tal, y así entre todos pues podemos... esto. Y no sé si tenéis... antes he comentado una cosa, con los cromles hay una teoría que está muy difundida y que está en internet y está por todos los sitios, que el fenómeno de los cromles pireneicos, estos pequeños círculos, se da desde el Cabo Iguer hasta Gerona. Todo el eje pirenaico y ambos lados del Pirineo, pero hay una teoría que se ha venido sosteniendo que de alguna manera los cromles no sobrepasaban al sur de Guipúzcoa a partir de la línea del río Leizarán. Esa es una idea que se ha sostenido y sostenido y sostenido y sostenido y hasta se han despreciado por algunos investigadores de talla el que, pues, prospectores, como puedo ser yo, como podéis ser vosotros, pues hayamos encontrado otra serie de círculos dentro de Guipúzcoa. Bueno, la línea está en Leizarán, está en Leizarán, está en Leizarán y se sigue vendiendo. Como digo, está en internet, cualquier artículo que sale en el periódico, cualquier tal. Bueno, esa línea, como es lógico, está ya derribada. O sea, se han encontrado precisamente en esta zona. El río Leizarán está aquí y precisamente en esta zona se han localizado 14 círculos. En Aralar se han localizado 8, 14 y 6, 20. Y en Urbía se han localizado otros 4, 24. Con lo cual, antes se solía decir, bueno, resulta que en Vizcaya solo hay 1 y esa excepción confirma la regla. Bueno, ahora ya hay 25. Entonces, bueno, eso es un poco también la satisfacción a veces de muchos prospectores, ¿no? Que están empeñados y al final, bueno, pues si sigues la vía, es por otra parte lógico también, que haya ese tipo de sepulturas por todos los lados. O sea, no puede ser que en la Edad del Hierro de repente solo entierren en este trocito de Guipúzcoa y en el resto, pues no sé, o sea... Y luego, como digo, son fenómenos, bueno, que se llama cromles pirenaico por su tamaño y tal, lo mismo que dolmen, pero dolmenes hay por todo el mundo y círculos hay por todo el mundo. Pasa que durante mucho tiempo pues ha tenido el dolmen, el prototipo de monumento vasco, o sea, vasco así un poco como... Pues el hombre hace lo mismo en todos los sitios, lo único en muy diferentes estadios de tiempo.
Pues lo mismo. Un hacha de piedra que puedes encontrar aquí, que es de hace 3000 años, si te vas de vacaciones a Yucatán y te metes un poco por ahí, pues hay hachas de piedra iguales. Pues porque pues se le ha ocurrido. El arco mismo, no sé, la cantidad de... Pues lo único que igual el del Amazonas ha inventado el arco hace 2000 años y aquí se ha inventado hace, por decir, 8000. Pero al final, todos, yo creo que el hombre hace lo mismo. Vamos, quieres hacer un enterramiento de una persona querida, pues lo rodeas con piedras. Hay fieras, joder, pues lo tapas. ¿Qué tienes a mano? Madera, pues lo tapas con madera. ¿Qué tienes? Huesos, con huesos. ¿Qué tienes? Al final... Y bueno, la arqueología tiene eso. Bueno, este es el macizo de Heizkibel. Esta es la... Porque os hagáis la idea, esta es la cumbre. Esta es la cumbre. Esta es la... Aquí estaría el mirador, el parador. Aquí está un collao, el collao que sigue al parador, no he comentado antes, se llama Santa Bárbara. Antes la ermita de Santa Bárbara estaba en ese collao. No, y se dice que ahí se hacían aquelarres, que se hacían brujerías, sí. Eso es, ese sería Chiñar. Los sitios son súper escogidos. Hay otra cosa también que nadie sabe ni sabremos por qué han construido esos monumentos ahí. Lo construyeron ahí porque se murió, el primero que murió cuando empezaron a hacer esta serie de enterramientos, murió en ese punto, o era un lugar que lo tenían como sagrado, o era... Heizkibel es como un hojaldre. Entonces, en esos profundísimos barrancos, cuando se han despejado de vegetación, tristemente, empiezas a observar y está todo lleno de cabañas. Todo lleno de cabañas. Hay cabañas que tienen hasta, como se suele representar el sepulcro de Jesucristo, con una rueda para cerrar la puerta, pues hay cabañas que yo conozco y ahora sería incapaz de ir porque aparte que es imposible llegar, pero tienen hasta su rueda para cerrar las puertas, tienen sus desagües, tienen sus canalizaciones para coger agua. Pues muchas veces dices, joder, ¿cómo puede vivir aquí un tío? Si está a 300 metros del arroyo ahí abajo, casi tiene que bajar escalando. Bueno, pues si observas, en esos recortes de piedra tienen tallados canales para recoger el agua de lluvia y llevar esos canales a aljibes. No se ha hecho ningún inventario de eso, no se ha hecho ningún inventario. Y bueno, luego dentro de esas, ese es el problema que os decía. Hay veces que vas a esas cabañas y en superficie, o bien porque ha revuelto un animal de 2 patas o de 4, hay veces que encuentras que hay materiales. Porque esas cabañas han servido de vivienda de miles de años a los pastores, por llamarles de alguna manera, que han vivido en Heizkibel. Pastores, pescadores... Y bueno, lo bonito es eso, ahora poder ir viendo cosas y si ves alguna cosa, lo bonito es ir a ver lo que se conoce, que no son muchos. Y luego si ves otras cosas, pues avisar tranquilamente. Oye, ¿qué he visto? Joder, pasas al lado de uno de esos monumentales que hemos visto, te llama la atención, pero hay gente que tampoco va a verlo. O sea, hay gente que tiene ese pedazo de dolmen donde está la cámara y pasa de largo. Es exactamente igual que sea grande, ahí está el interés de cada persona. Claro, no te vas a parar tampoco. Tampoco se pretende que vayas, coño, un dolmen, coño, otro dolmen, sino que sepas que ese monte, claro, por otro lado, Heizkibel, como decía, sabemos que está habitado por el hombre hace 150.000 años, pero te lo tienes que creer. Tampoco, si no estás metido en el ajo, como se dice, no eres capaz de ver en el suelo esa pieza que determina. Pero claro, si sabes, lo bonito es saber, ¿no?